para nosotros el día de resurrección no es un día de recuerdo, no es solamente un día de pensar, ay, qué hermoso fue el tiempo donde el Señor vino, no. Es un día de celebración y es un día de gloria y es un día de agradecimiento y es un día de adoración al Dios verdadero. Y esa es la actitud con la que venimos. No venimos como que, la Semana Santa, recordar el Calvario, sí, es parte, eso es parte del proceso, pero hoy no, porque hoy es domingo de resurrección, hoy es domingo de oportunidad, hoy es domingo de vida eterna. Bienvenido si usted está aquí por primera vez, si usted nos está visitando, bienvenido si está por tercera, segunda o cuarta vez. Hoy vamos a estar compartiendo la palabra del Señor y vamos a pedir al Señor mismo que Él venga y nos anime y nos hable y nos cuente cómo fue su tiempo de resurrección. Bendito Jesús, bendito Padre, en tu gracia nos acercamos delante de ti, pidiendo que seas tú mismo, Espíritu Santo, mostrándonos y revelándonos a Cristo. Que seas tú mismo, Maestro, quien tomas tus verdades y las planteas de una manera comprensible, de una manera que nos transforme, que nos emocione y que nos muestre tu gloria. Tú has prometido, Señor, en la Escritura, en Juan capítulo 17, versículo 26 en adelante, que tu función en la tierra fue venir a mostrarnos al Padre y que continuarás haciéndolo. Hoy queremos que tú nos hables, Señor, de ti, de la importancia de tu resurrección, de la transformación eterna que vino a ser tu muerte y tu resurrección para todo aquel que cree que tú eres el Hijo de Dios. Te amamos muchísimo y estamos súper emocionados de escucharte hoy. Ven, Maestro, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. En Cristo Jesús pedimos eso. Amén. Os quiero dejar con un pequeño video que habla sobre la resurrección. Vamos a conversar, vamos a estar hablando cómo la palabra de Dios enseña el significado vital de la resurrección, cómo la resurrección funciona como la base, como el fundamento del Evangelio. ¿Saben? Si algo es maravilloso de que Dios vino a la tierra a rescatar a cada uno de nosotros, algo más maravilloso debe ser entender de que no solo vino, de que no solo padeció, de que se identificó con cada hombre, contigo y conmigo, que hasta murió de la peor manera. Pero si algo lo separa a Él como Dios, es que no murió y quedó muerto.
sino que su vida permanece para siempre, porque vino a la tierra como hombre y resucitó mostrando ser el Dios eterno. El significado de la resurrección. El Señor Jesús resucita el primer día de la semana. Y esto nos indica que el primer significado de esto, de esta resurrección, es un nuevo pacto. Es el nuevo día de adoración. Es el cambio total de la adoración. Los judíos adoraban simplemente los días sábados y apartaban el Shabbat para Dios porque Dios lo había designado. Pero Jesús hace nuevas todas las cosas. Y viene planteando un nuevo pacto y dice, resucitó el primer día de la semana. Yo lo tengo ahí en la presentación. Fíjense que tengo varias versiones. Tengo Marcos. El domingo por la mañana, muy temprano, justo al amanecer, fueron a la tumba. Las mujeres fueron de mañana a la tumba y encontraron varias cosas que vamos a ir descubriendo adelante. Pero fue el domingo en la mañana. Esto transformó el pensamiento. Los discípulos entendieron que ahora el día de comunión, el día de glorificar al nombre de Dios, iba a ser el día domingo, el primer día de la semana. Eso nos aclara una gran diferencia teológica. ¿Por qué, si venimos, la salvación viene de Israel, por qué no celebramos como celebra Israel? Porque Israel no ha entendido de que nuestro Dios, de que el Mesías, de que el Cristo vino. Por eso celebramos la resurrección. Cada domingo, aparte de venir a conocer de Él, estamos cada domingo recordando, Él vino a la tierra y Él resucitó. Él vino a la tierra, pero no se quedó allí, nos dio vida en abundancia. Lucas 22:20 dice, de la misma manera tomó la copa y después de la cena dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Cada cosa que hacemos el domingo, el primer significado es, lo adoramos porque es un nuevo pacto. El nuevo pacto fue en la sangre de Cristo Jesús. Porque su sangre vino a ser el sacrificio que pagó el pecado de toda la humanidad. A veces estamos tomando la cena del Señor y pensamos simplemente que es un símbolo. Y déjame aclararte que no es ningún símbolo. Es la conexión celestial entre Dios y la humanidad. Es decir, mi Dios vino a la tierra y este pequeño copa representa la sangre que fue derramada no solo por mí, no solo por mis hermanos venezolanos, sino por la humanidad entera. Un nuevo pacto en mi sangre. Fíjense, yo no sé si usted ha leído la escritura completa varias veces, pero usted va a encontrar paulatinamente cuando Dios hace pactos con la humanidad. Porque Dios primero hizo pacto con Noé, después hizo pacto con el otro, después hizo pacto con David, y así sucesivamente Dios va haciendo los pactos. Quien está hablando aquí también es Jesús diciendo, este es el nuevo pacto. Déjame decirte algo, sin la resurrección no puede haber un nuevo pacto, porque Él dijo que Él era la verdad y la vida. Y si Él hubiese resucitado, tú y yo no tuviésemos ni verdad, no tuviésemos ni vida y estaríamos totalmente condenados a ir al infierno. Pero hubo un nuevo pacto y ese pacto lo celebramos cada domingo. Amén. Amén. El nuevo pacto en su sangre, el nuevo pacto en su cuerpo. Vamos a ver a través de la Escritura varias pruebas que la Escritura muestra acerca de la resurrección. Vamos a ver la primera de ellas. El sepulcro vacío. Lo primero que las mujeres se encontraron, Mateo 28, versículo 6. Hay muchas cosas que se consiguieron en la tumba, pero si usted va a Mateo 28, 6, Lucas 24, 6, Marcos 16, 6, ese es el juego de los 6, de la resurrección. Sí, porque dice, cada uno de esos pasajes dice lo mismo. Dice, no está aquí, le reporta el ángel, pues ha resucitado, tal como dijo, vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Ahora Marcos 16, 6 dice, no se asusten, les dijo, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, miren el lugar donde lo pusieron.
ha resucitado. ¿Dónde a veces ponemos nosotros a Jesús? A veces ponemos a Jesús en la estructura del local donde nos congregamos. A veces buscamos a Jesús en muchas cosas, en un crucifijo. La religión es experta en poner a Jesús en los crucifijos. Las personas son expertas en poner a Jesús en estampitas, pero la verdad es que Jesús no se encuentra en ninguno de esos lugares. Jesús se encuentra a la diestra de Dios, resucitado. El sepulcro vacío es la primera señal. La segunda señal es la ausencia del cuerpo. ¿No? Está ahí mismo. Lucas 24:3. Y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. En aquel entonces no era tan fácil destrozar un cuerpo ni andar con un cuerpo de un lado a otro. Y sobre todo los judíos tenían bastante cuidado en cuanto a ello, porque eran un pueblo muy escrupuloso y ellos no podían andar manipulando cuerpos muertos como lo hacen las personas ahorita. Cargar con un cuerpo significaba que te ibas a contaminar y vas a estar inmundo, y eso te va a requerir una santificación que por lo general invertía dinero para presentarte santo de nuevo ante la sociedad o la comunidad. Así que la teoría falsa de que se robaron el cuerpo de Jesús sigue siendo una teoría falsa, porque no era fácil quemar un cuerpo, no era fácil esconder un cuerpo en aquel tiempo. El cuerpo de Jesús no apareció sino después. El anuncio del ángel en los evangelios está la expresión de que siempre hubo un ángel dando el testimonio. Mateo me fascina porque cuando el ángel baja se hace evidente que hay un terremoto y los valientes soldados romanos tiemblan como niños al ver el despliegue de poder de estos ángeles. El anuncio del ángel. Pero vayan a decirles a los discípulos y a Pedro: Él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán tal como les digo. Marcos 16:7. Y yo voy a poner esta predicación, y esa lámina la voy a poner en internet al alcance de todos, pero quiero que vayan compilando espiritualmente todas estas señales. Vamos con las otras. Porque a veces estamos hablando con personas, a veces estamos compartiendo nuestro evangelio y lo hacemos con temor, lo hacemos sin seguridad, lo hacemos como quien está vendiendo un producto que, bueno, que no es el mejor de los productos, pero no, yo quiero que entiendan algo. La resurrección es algo que no puede ser copiado por nadie en la historia. No hay ninguna religión, no hay ninguna filosofía, no hay ninguna creencia humana que pueda comparar, que pueda asimilar, que pueda equiparar la gloria de la resurrección. De hecho, gracias a la verdad de que el Maestro resucitó, pone al descubierto la mentira y la falsedad de las otras religiones. Por eso es que el cristianismo, el evangelio de Cristo, no es una religión, es la verdad eterna y auténtica. Es la única verdad que trasciende. Así que los otros ejemplos son, la otra prueba es los lienzos de lino, Lucas 24:12. Pedro, sin embargo, salió corriendo del sepulcro y se asomó y vio las vendas de lino. Luego volvió a su casa, extrañado de lo que había sucedido. El testimonio de las mujeres, Lucas 24:10. Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las demás que las acompañaban. Fíjense que ya aquí no hay dos personas involucradas. Si eres bastante minucioso, puedes contar cuántas mujeres habían allí. 1, 2, 3. Y Pedro, ya van 4 personas que han visto que la tumba está vacía, aparte de los ángeles. Los 2 discípulos camino a Emaús, Marcos 16, del 12 al 13. La aparición de Pedro en Lucas 24:34. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Las siguientes, tengo 13 para demostrar, 13 de ellas. La aparición de los 10 discípulos, esa fue la primera aparición en grupo. Así que ya se le había aparecido a 3 mujeres, a Pedro, y ahora se le aparece a los 2 de Emaús. ¿Cuántos vamos allí? 8 personas que lo observaron. Ahora vamos a ver 10 discípulos de ellos, donde no estaba Tomás. ¿Se acuerdan de esa escena? Es bien registrada porque Tomás duda y dice: no, hasta que yo no meta mi mano ahí en su costado, hasta que yo no toque las heridas, entonces no estaré conforme de que Él resucitó. Bueno, se le apareció a 10 y luego se le aparece a los 11, y específicamente viendo a Tomás, y el Señor le llama y dice: bueno, ven, mete tu mano, ven, toma.
Estamos hablando de 11 personas. Miren lo que dice 1 Corintios 15:6. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. 60 años después escribe más o menos esta carta el apóstol Pablo. Y todavía habían testigos de la resurrección de Jesús. Es decir, supongamos que se apareció a 511 personas. Y si vamos a hablar de mentira, es fácil mentir. Pueden mentir 10 personas, pueden mentir 20 personas. Vamos a suponer una mentirota. Pero 511 personas, que no todas se conocían. Algunas sí, otras no. Se apareció en Emaús. Fíjense, Dios es demasiado real. Y estas evidencias son bíblicas, pero son reales. Apareció a 7 discípulos pescando. La gran historia de Juan 21, cuando está Jesús allí, me impresiona porque Jesús le invita al desayuno después a ellos traen los peces, y es la famosa escena donde Jesús restituye a Pedro de sus 3 faltas. Fíjense la frase: vengan a desayunar, les dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres tú? Porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Tengo 3 más. El cuerpo glorificado de Jesús era de carne y era de hueso, pero aún también era un cuerpo espiritual. Lucas 24:41. Como ellos no acababan de creerlo, a causa de la alegría y del asombro, les preguntó: ¿tienen aquí algo de comer? Jesús, hablando con ellos, le dieron un pedazo de pescado asado. Así que lo tomó y se lo comió delante de ellos. Y luego les dijo. La 12ª muestra es audacia de los apóstoles y demostración de poder en el libro de Hechos. Y termino con la número 13, la existencia de la iglesia. Jesús constituye su iglesia y en Mateo 16:18 dice: yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Así pues, los que recibieron el mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Y pueden leer todo Hechos 2, el 41 y 47. Pero quiero que vamos al 47, que también está. Dice: alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo, y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Es demasiado real el hecho de la resurrección. No solo prueba un nuevo pacto, no solo habla acerca del nuevo día de adoración, sino que habla del fundamento de que Dios vino al mundo. Sabes, todos vamos a morirnos algún día. Y yo no sé si tú eres como yo, pero yo a veces me pregunto: wow, toda esta bendición de Dios, toda esta realidad de Dios es real. O sea, la puedo vivir, la puedo experimentar. Cuando tú hablas con personas que están a punto de morir, creyentes, tu fe se afianza. Porque es como que Dios les permite sentir a profundidad lo cerca que están del cielo. Con creyentes verdaderos que saben que van a morir, ellos no están asustados. Ellos sienten en su alma como cuando uno va a entrar a un gran evento glorioso. Yo quisiera pedirte que si tú no sientes nada de esta emoción, tú le digas al Señor Jesús que te demuestre cuán real es. Que tú puedas pedirle a Dios que te transforme, que te permita sentir la intimidad de su gloria, la intimidad de su presencia, la intimidad de su realidad. Él no solo resucitó hace 2000 años, Él vive hoy. Él está vivo hoy. El poder de la iglesia no ha podido ser parado ni por ningún régimen, ni por ninguna filosofía humana, ni por ningún cambio político, ni por ningún cambio social. Simplemente ¿por qué? Porque Dios fundó su iglesia y Él es el que lleva a su iglesia al cumplimiento, al desarrollo, al crecimiento y a la salvación eterna. Nadie puede negar eso. Así que si tú estás debatiéndote en adorar la hechicería o la santería o la brujería, déjame darte una noticia. Todos los entes demoníacos, dígase nombres de las deidades de brujería, de esas huestes de maldad, todos están en la oscuridad y ninguno de los santos ha resucitado.
Si tú eres creyente de todos los pensadores y buenos humanistas como Gandhi, como Confucio, como Krishna, ninguno de ellos lamentablemente ha resucitado. Sus tumbas existen, puedes visitarlas, puedes leerlas, puedes tocarlas. Pero si tú viajas a Jerusalén, puedes ver la tumba de Jesús, puedes ver el hueco donde le pusieron, pero no vas a encontrar. Jesús está allí. Y es verdad, y es eterno, y es sobrenatural. El significado de la resurrección no solo demuestra esto, también demuestra el cumplimiento de que la Biblia es verdad. Demuestra el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento y demuestra la veracidad del Nuevo Testamento también. Demuestra la autenticidad y confiabilidad de las Escrituras. No se asuste, hermano, use textos hasta decirlo más. ¿Cuál es la intención? Porque saben, esto es lo más valioso, esto es eterno. Usted tiene que llegar a su casa y poder agarrar y leer versículo a versículo, poder leer la resurrección, por lo menos Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y leerlo por usted mismo. Permítale a Dios que experimente lo que sintió María, lo que sintió Juana, lo que sintieron esas mujeres al entender el gozo, la maravilla de que el Maestro estaba vivo. Mientras yo estaba haciendo la predica y decía, ay Señor, pero es que tantos textos. Y en un momento me puse a sentir y a pensar, de verdad tú estás vivo, vale la pena de que los lea todos. No importa que sea la predica más larga en mi historia. Salmo 16:10 dice, no dejarás que mi vida termine en el sepulcro, no permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Esto es la profecía de David. Y cuando Pedro está predicándole a los primeros allá en el día de Pentecostés, en Hechos 2, él repite esta misma palabra y dice, sin embargo, Dios lo resucitó librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Esto habla de la deidad y del poder de Jesús. La muerte no pudo mantener a Jesús mucho tiempo, solo 3 días. Y era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner en el trono a uno de sus descendientes. Y fue así como previó lo que iba a suceder. Refiriéndose a la resurrección del Mesías, afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción, citando Salmos, ¿verdad? A este Jesús Dios lo resucitó y de ellos todos nosotros somos testigos. Exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. El hecho de la resurrección hace posible la recepción del Espíritu, porque Él dijo, me es necesario que yo me vaya, pero les voy a enviar a ustedes un consolador. Si a veces tienes dudas de que si la fe es la fe, de que si el Evangelio es la única verdad existente, bueno, dile a Dios que te permita experimentar a su Espíritu Santo dentro de ti. Porque el Espíritu le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios y que Dios es quien es. Amén. Amén. No solamente eso, seguimos, sino que esto a su vez demuestra que Jesús es Dios y es nuestra salvación. La resurrección demuestra el cumplimiento y la veracidad de la Biblia, sí, pero también representa de que Jesús es Dios y es la única salvación. Efesios 1:7 dice, en Él, refiriéndose a Jesús, tenemos la redención mediante su sangre y el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia. El mismo Efesios más abajo dice, versículo 18 en adelante, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Y ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. ¡Wow! Ese texto sí es profundo porque viene y Pablo entiende que no es algo comprensible humanamente. Y aquí quiero que lo contextualicemos. Necesitamos que sea Dios quien nos abra los ojos
del entendimiento espiritual. Que sea Dios quien nos hace ver con la realidad que existe en el cielo. Con esos ojos para entender la gloriosa herencia que ya tenemos y que la vamos a poseer estando allá en el cielo. Fíjense dónde está Jesús hoy. Fíjense dónde se encuentra el Señor hoy. A la derecha de Dios Padre, ejerciendo con gloria y toda autoridad su poderío, su majestad, su grandeza. Cuando te acerques a Dios, piensa en eso. Cuando cada vez que menciones el nombre de Jesús y estés en tu oración personal y digas en el nombre de Jesús, entiende que Jesús está a la derecha de Dios. Y según Romanos 8:34, no solo está a la derecha de Dios, sino que escucha tus oraciones. Y a través del Espíritu Santo que está en ti, llegan a Jesús. Y Jesús se las da al Padre. Pueden entender que, como también dice más adelante, no, ahí. Muy por encima de todo gobierno y autoridad, ahí está Jesús. De todo poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Y Romanos 1:4 dice, pero según el Espíritu de Santidad fue designado con poder, Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Entonces no hay nada por encima de Jesús. No hay nada que sobrepase la potencia, autoridad y poder de Jesús. Entonces yo me voy a hacer una pregunta. Si la resurrección tiene tanto poder, ¿por qué entonces nosotros no hacemos ver ese poder a la gente? Porque la resurrección demuestra que la única verdad que existe es Jesús, la Escritura y el gran mandato. Y la resurrección tiene tanto poder de que el poder es efectivo y vive entre nosotros a través de la realidad del Espíritu Santo, que no es más que la persona de Dios Espíritu viviendo dentro de nosotros. Entonces, cada domingo, ¿qué debería ser para nosotros? ¿Una rutina? ¿Una forma práctica de hacer religión diferente, más alegre porque hay instrumentos y eso? ¿No? ¿Qué debería ser? Una gloriosa celebración. Debería ser algo maravilloso y contagioso que nadie pueda parar. Pensando en lo que ocurre en otros países como Indonesia, donde la iglesia es secreta por la persecución comunista. Leí acerca de ellos sobre un testimonio y de que ellos aman tomar la Santa Cena. Y lo cuenta un pastor de una muy grande iglesia que visita esos lugares para enseñar de la Biblia. Y él dice, cuando estoy allí en medio de ellos compartiendo y viendo la pasión que tienen de Jesús, y recuerdo cómo son las reuniones cada domingo en mi iglesia allá en los Estados Unidos, yo me asombro. Porque cada domingo cuando ellos se acercan con el riesgo de morir. Se acercan con el riesgo de morir y no hay culto, el culto no es la misma hora siempre. De hecho, el culto puede durar todo el día. No es que se hace la reunión tan larga, sino que algunos van a deshoras para que no sean vistos en multitudes llegando a una pequeña casa. Se queda asombrado porque él dice que en un cuarto de 4x4 metros se pueden reunir hasta 30 personas, paradas todas juntitas con sus Biblias en la mano. Y a veces ellos no saben decir muchas cosas, solo pueden decir gracias Jesús porque estás aquí. Gracias Jesús porque tú eres real. Gracias Jesús porque te sentimos. Gracias Jesús. ¿Quién les para que hagan eso? ¿Quién los motiva a ellos para que hagan eso? Y la única respuesta es Jesús a través del poder de su Espíritu Santo. Y si vamos a dar un paso un poquito más al frente, ¿cuánto dio nuestro Dios en Cristo por ti y por mí? ¿Cuánto dio? ¿Cuánto dio? Dio todo. Dio todo. Dio todo. Y nos hemos acostumbrado a vivir una religión más, pensando en que a Dios le podemos dar una parte. Unas horas los domingos, unas horas el martes y cuando mucho unas horas el miércoles. Pero realmente Dios pide de ti todo. Dios quiere hoy de mí todo.
Si tal vez nada te ha convencido, si tal vez algo no te ha convencido, que te termine de convencer la resurrección, que te termine de enamorar de la resurrección, porque Él nos va a acercar cada día más a cumplir su plan. ¿Saben qué viene después de la resurrección? Evangelio tras evangelio tras evangelio. ¿Qué viene? Si vas a Mateo 28, después de que Jesús resucita, viene la gran comisión. Si vas a Marcos, viene la gran comisión. Si vas a Lucas, viene la gran comisión. Jesús nos resucitó para que simplemente nos reuniésemos los domingos cómodamente, siempre en el mismo lugar. Jesús nos resucita y dice, bueno, ahora ustedes van a hacer lo mismo, ustedes van a agarrar y van a ir por donde vayan haciendo discípulos. Y el reto sigue siendo el mismo. Tú deberías estar pensando algo, no, cada vez que Julio se ha parado a predicar, siempre termina con lo mismo, hablando de hacer discípulos y hacer discípulos. Julio, ya predicaste eso, cada vez que predicas lo dices. Déjeme decirle que estoy atravesando por una etapa en mi vida de fe. No lo voy a decir que es para toda la iglesia, pero puedo decir lo que es para mi vida. Y que siento que Jesús me está llevando a eso. A ser discípulos, a ser discípulos, a ser discípulos, a ser discípulos. Leyendo el griego, te das cuenta de algo muy particular, que esos mandatos no está en pasado, no está siquiera en presente, está en presente continuo, el verbo en griego. Porque hacer discípulos es parte de una persona que ha reconocido que Jesús está vivo. Vamos a hacer una imaginación por un momento. Imagínate que Jesús te va a visitar corporalmente a tu casa, como pasó con los discípulos. Y se acercó y comió con ellos y bebió vino con ellos y estuvo con ellos y habló con ellos. Y estás esperando de Él que te diga las palabras más maravillosas que puede decirte. ¿Cómo sigue la suegra? Pedro, ¿está bien? ¿Sigue cocinando arepas la suegra, Pedro? Recuerden que Jesús amó a la suegra y todo eso. Pero aprovechando esos pocos momentos, simplemente le digo lo mismo. Esta gloria presente de que Dios se relaciona con toda la humanidad, Padre, multiplica. Padre, multiplica. La otra verdad o significado acerca de la resurrección es que resume, es la base central del Evangelio. No hay Evangelio sin resurrección. No hay Evangelio sin el hecho de que nuestro Salvador no yace en una tumba, sino que está vivo a la derecha de Dios. 1 Corintios 15, del 1 al 4. Ahora, hermanos, quiero recordarles el Evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron, en el cual se mantienen firmes. Mediante este Evangelio son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Porque ante todo, les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Esto es el Evangelio. Y hago coma aquí. Esto es el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Ok? Porque ante todo, esto es. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas, ese es el nombre de Pedro, y luego a los 12. Esto es un resumen del Evangelio. Él murió por nuestros pecados, Él murió para nuestra salvación, Él murió para que toda la humanidad que está desolada pueda encontrar vida en Él. Y no solo murió, sino que resucitó y ahora nos ha hecho ciudadanos de los santos, partícipes, herederos, hijos, luz, sal. Todo eso es el Evangelio. Déjame preguntarte un poquito más. Pregúntate si en tu fe estás añadiendo cosas al verdadero Evangelio. Pregúntate si en lo que tú crees le estás añadiendo verdades al verdadero Evangelio, al único Evangelio. Pablo exhorta a los Gálatas y le dice: ¿cuán pronto se han extraviado de la fe, creyendo en toda clase de mentiras? Así que el mensaje central del Evangelio sigue definiéndose a sí mismo. Vamos a ver adelante. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. ¿Qué le preguntó Felipe al etíope cuando le iba
hablar de Cristo y cuando le habló de Cristo en el carruaje, ¿se acuerdan de esa historia? ¿Tú crees que Jesús es el Hijo de Dios? Versículo 37 del capítulo 8. Sí, sí creo. Entonces bien puedes bautizar. No puede haber evangelio si tú no crees que Jesús está vivo. No puede haber evangelio si tú no entiendes de que Él no solamente es Dios, sino que Él reina y está contigo durante cada día. Yo les voy a dar un reto. ¿Qué tal si dejan de orar por un día? Y antes de acercarse a orar, piensan de que Dios está vivo y que ustedes le van a hablar a Él. ¿Por qué digo, bueno, por qué dicen que dejemos de orar? Porque a veces oramos sin entender a quién oramos. A veces estamos hablando con nosotros mismos y pensamos que estamos orando. La pregunta es que es fácil decir amén en la iglesia, pero cada vez que Dios se le aparecía a sus discípulos era para darle una comisión. Y si usted deja de orar por un día y Jesús se le acerca y lo comisiona, ¿qué le va a responder? Señor, tengo mucha edad. ¿Cómo voy a ir al otro pueblo a hablar de ti, mudarme de ciudad a plantar el orto allá? Señor, mira, voy a tener un hijo pronto. Señor, yo estoy planificando que vamos a tener varón pronto. Cada vez que Jesús se aparecía, lo leímos, les daba una comisión. Fíjense que no solamente comprende el mensaje de nuestro evangelio, también asegura que el pecado y la muerte fueron ya vencidos. Y esto sí digo, amén. Amén. Romanos 8, del 1 al 12. Pura Biblia, hermano. Ahí es un banquete de Biblia. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Y decimos, amén. Pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo librarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera el sacrificio por el pecado. Y así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Y aquí comienza a describir lo que es la naturaleza pecaminosa. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios y no es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Amén. Y si el Espíritu de aquel que levantó, oiga esta parte, y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Amén. Por tanto, tenemos una obligación y no es de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Es decir, no solo la resurrección demuestra que el pecado y la muerte fue vencido, sino que tú y yo tenemos ahora poder para vivir en santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Porque tú y yo no tenemos una excusa para acercarnos a Él y decir, no, pero es que yo no puedo, pero es que mi pecado, pero es que mi circunstancia, hermano. Jesús resucitó con poder y gloria, y el poder que Dios usó para resucitarlo vive en tu corazón hoy, ya en este instante. La primera pregunta que tienes que hacerte es, ¿dónde tienes tú tu mente? ¿En qué cosas piensas a diario? Y solo hay dos formas de poner tu mente.
En las cosas humanas, que la mayoría de ellas llevan a la naturaleza pecaminosa, son las cosas espirituales, que solo pueden llevar a la vida y a la paz. La psicología dice que donde enfocas tu mente desarrollas tu potencial. Eso no lo dice la psicología, eso es meramente lo que dice Proverbios. Como el hombre piensa dentro de sí mismo, así es él. ¿Dónde está tu mente? Te va a decir qué clase de creyente eres. ¿Dónde está tu mente? Te va a decir si realmente estás viviendo en la resurrección o estás viviendo para el pecado. ¿Sabe? No sé usted, pero yo me canso de ser pecador. Me aburro, me arqueo, me hostilo. Me doy asco a mí mismo muchas veces. Y cuando me acerco al Señor, no me acerco simplemente para pedir perdón a mis pecados, sino transforma mi mente. Y me he dado cuenta que la única forma de transformar mi mente es a través del poder del Espíritu Santo mediante tiempo en su palabra. Tiempo en el ayuno, tiempo en conversar con Dios. Fíjense que no digo orar, fíjense que no digo clamar, fíjense que digo conversar con Dios. Porque si Jesús resucitó, Jesús habla, y si Jesús habla, Jesús tiene cosas gloriosas para decir. Y si tú no las estás oyendo es por dos razones. O no crees que Él está vivo, o estás haciendo religión. Fíjense, ¿qué hace una persona religiosa? Hace cosas que lo acercan a un Dios que él piensa que existe. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pasar tiempo escuchando al Dios resucitado, pasar tiempo hablando con Él, pasar tiempo pensando en Él, pasar tiempo con Él. ¿Qué tiene que ver esto en la relación de la resurrección? Porque si te cuesta vencer el pecado es porque lo estás intentando con tu propia fuerza. Porque si estás girando en un círculo de pecado, pecado, pecado en sí, pecado, 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 no estás haciendo las cosas como Él dijo. Porque 1 Juan dice que el que conoce al Padre, el que conoce al Hijo no peca. El que es creyente no peca, no puede permanecer en pecado. Y te das cuenta que eres creyente, te das cuenta que valoras la resurrección. Porque cuando pecas viene una tristeza profunda sobre ti que no te deja respirar, no te deja sentirte sano. Estás así como incómodo, que estás así como muriendo por dentro. La resurrección nos dice que sí puedes vencer el pecado porque Jesús lo venció. Y la resurrección te dice que la muerte ya ha sido vencida y no es un problema para ti, no es un problema para mí. Si aún temes a la muerte, es que no has entendido lo que Jesús hizo en la cruz. Y crean que lo estoy diciendo con seguridad. Yo tenía hace 2 años temor a la muerte. Y empecé a debatirme con eso, ya, pero voy a ir al cielo y voy a conectarme con Dios y voy a estar con Dios. Y tuve un sueño una vez. Dios me empezó a hablar a través de su palabra que si moría iba a estar en Él, que si moría iba a estar en el cielo, que si moría iba a ver su rostro. Pero tenía miedo. Y un día tuve un sueño. El sueño fue el siguiente. Yo iba manejando mi carro, choqué trágicamente y fallecí. Cuando me despierto, mi cuerpo está tirado, hecho trizas, por cierto. Lo voy a describir cómo. Y estoy bien, reconozco el lugar donde choqué, por cierto. Y estoy caminando hacia la parte boscosa de ese lugar, aquí en Caracas. Y atrás, al final del bosque, se abre una luz. Y cuando veo la luz, era demasiado grande y no podía ver a nadie. Se acerca un anciano, no sé si era ángel, no sé qué era, estaba vestido de una ropa muy, muy blanca, y me dijo: lo vas a conocer y vas a entrar hoy a su presencia. Apresúrate. En ese momento que yo empiezo a dar paso hacia el bosque, hacia adentro, comienzo a sentir la gloria y la presencia del Señor. Me sentía muy, pero muy, muy feliz. En ese momento hay una simple voz que me decía: para que sepas que sí es eterno, para que sepas que sí es real. Me desperté y eran las 3 de la mañana. No me fui a tomar una taza de café, no me fui a desayunar. Me arrodillé en mi cama y comencé a decirle: Señor, perdóname porque no te creo lo suficiente. Perdóname porque todavía no comprendo las gloriosas bendiciones espirituales que nos ha dado. ¿Por qué te lo cuento? Porque quiero que entiendas de que dudar no es que eres un loco, no es que eres un incapaz. Dudar es válido, pero atesórate de que Dios es eterno, real y verdadero. Y si quieres que Él te permita una experiencia, bueno, pídele, órale.
¿Acaso Jesús no dijo que nuestro Padre es bueno? Si nosotros siendo malos sabemos dar regalos buenos a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Dios nos dará todas las cosas? Es su Espíritu Santo si se lo pedimos. Amén. Termino con esto, los músicos pueden pasar al frente. Estás habilitado para vivir en el poder de la resurrección, no pecar. Estás habilitado, simplemente Dios vive dentro de ti. Simplemente debes permitir que Él controle tu vida. Romanos 6:4. Por lo tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. Pues, por haber sido levantado entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte, murió el pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. Otra vez, solo hay dos opciones en el pasaje. O te dejas dominar por tus pasiones y deseos al pecado, o simplemente vives reconociendo que el día que fuiste bautizado no solo moriste al pecado, resucitaste a una vida nueva y debes continuar en el poder del Espíritu Santo. Entonces tú te imaginas que la excusa frente al Padre sea: Señor, es que esto es más fuerte que yo, y Dios dice, pero yo vivo en ti. Vamos a hacer la oración, vamos a hacer el ejemplo. Dios, estoy pecado, este pecado es horrible. No puedo parar de mentir, no puedo parar de decir cosas a medias verdades. No puedo con esto. Y Dios está del otro lado, en su trono, diciendo, pero yo vivo en ti. Y nada es más fuerte que yo. Si traducimos esa oración puede ser: me gusta mentir y no quiero dejar que el Espíritu Santo obre en mí. Lo voy a repetir. ¿No será que amas hacer el pecado que practicas? Y ese pecado lo amas tanto que no has sido lo suficientemente honesta o honesto. No, pero es que tú me hiciste gritar, le dices a tu hijo. ¿No será que amas gritar? Amas decir groserías. Te sientes valiente cuando haces eso. No, pero es que el deseo, es que las impurezas me llevan a ver esa pornografía. ¿No será que te deleitan? ¿Que es lo máximo para ti ver mujeres haciendo cosas horribles? Y sabes, cuando tú te confrontas de esa forma ante la verdad y el poder del Espíritu Santo, es cuando hay arrepentimiento. Es cuando el Espíritu de Dios te muestra la gloria de Dios, su santidad, su presencia, y tu inmundicia tiene que derretirse. Y entonces cuando el poder de la resurrección de Cristo tiene que hacer efecto en tu vida. Hagamos un stop un momento. Tarde o temprano vas a estar ante el trono. Tarde o temprano vamos a morir físicamente. Tarde o temprano vamos a ver al Maestro. No se trata de jugar a una vida buena. Se trata de vivir controlado en el poder de su gloria. Cuando pienso en poder mirarlo, no puedo vivir en el pecado. Cuando pienso en poder oírlo con mis ojos espirituales, con mis oídos espirituales, con mis ojos espirituales, tocarlo. Cuando Pedro lo comprendió, porque caminó con él, se tiró a un lado de la barca de rodillas y dice: atiéndate de mí, soy demasiado impuro. Por eso es que cuando venimos a la real presencia de Dios,
Y en vez de orar y hacer de religión y sentir que estamos en la presencia del Señor, el arrepentimiento es lo primero que debe pasar por nuestra mente. La glorificación a Dios es lo primero que pasa en nuestra mente. Cuando Jesús nos está enseñando a orar, les dice simplemente eso: Padre que estás en el cielo. Y comienza a hacer la diferencia: santificado sea tu nombre, porque tú eres excelso. Termino por eso. Fíjense cómo quiere morirse Pablo. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos, llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de los muertos. Pero la cultura hoy nos ha dicho lo contrario: acomódate, desarróllate, alcanza lo mejor, consigue tu casa, consigue tu vida. Déjame decirte, no puedes experimentar el poder de la resurrección de Cristo en tu vida si no estás dispuesto a sufrir. No podemos quitar el versículo de la palabra de Dios. No podemos anular una verdad de la palabra de Dios. Si quieres experimentar esa resurrección nueva en ti, tienes que estar dispuesto a sufrir. Y termino: los que están aquí por primera vez, que tal vez no conocen a Cristo, que persiguen otra religión, que creen en algún santo. Yo hoy te dije algo que está en la Biblia y que tiene 2600 años aproximadamente corriendo, y es que Jesús está vivo. Ningún santo que ha sido canonizado por cualquiera de los papas o la Iglesia Católica ha resucitado. Todos están fritos, muertos, o en el infierno o en algún otro lado. Por eso yo soy cristiano, por eso yo sigo a Jesús, porque Él es real. Si algunos de ustedes han cambiado de dieta porque se han dado cuenta que los alimentos que consumen tienen aminoácidos, tienen cosas que les hacen daño, ¿por qué no cambiar el rumbo completo de tu vida? Fuera de Jesús no hay eternidad, fuera de Jesús simplemente hay un infierno ardiente que espera a todo aquel que no crea en este mensaje. Si Jesús te ha hablado hoy, ven, acéptalo, recíbelo. Recíbelo porque ha resucitado y te ama, te perdona, te renueva, te sienta a su derecha y te hace hijo e hija. Ven, hoy es la oportunidad. Pasa adelante. Dile a Jesús que quieres cambiar, dile a Jesús que quieres resucitar. Yo voy a empezar a orar. Si tú quieres hacerlo, te puedes acercar a los pastores. Señor Jesús, gracias por esta mañana. Gracias porque una mañana como esta tú te levantaste de entre los muertos y demostraste que no solo eras un profeta ni eras el Señor, sino eras el Hijo de Dios que vive y reina y glorificado sea por siempre. Gracias por ella. Gracias porque ella nos asemeja de que algún día seremos resucitados con Cristo también, en gloria. Y tendremos un cuerpo donde podremos adorar y bendecir en glorias. Gracias por acercarnos a ti. Gracias por perdonarnos un día, Señor. Gracias por poner tu santo y soberano Espíritu dentro de nuestras vidas. Porque tú eres lo mejor que nos ha acontecido. Hoy celebramos que tú vives, hoy celebramos tu victoria, hoy celebramos la cruz y la resurrección de Cristo. En el nombre santo tuyo, Señor. Amén.